Okay. Y finalmente, el día de ayer en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para fusionar instancias como el IFT, el de Telecomunicaciones, junto con COFESE y otro instituto. Esto, desde su punto de vista, ¿en qué podría beneficiar unir estas instancias? Obviamente, en base a la austeridad que usted está proponiendo, ya parece que Ricardo Monreal tomó palabra de usted y cartas en el asunto. ¿En qué podría beneficiar esta fusión del IFT y COFESE? Bueno, pues yo no conocía de esta iniciativa. Hay que recordar que los legisladores obviamente tienen capacidad, tienen facultades para presentar reformas, iniciativas de ley. No solo es el Ejecutivo, entonces ellos presentan iniciativas. No sabía de esta iniciativa de el senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos, cuando la conozca, ¿no? Si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones. Es un aparato burocrático excesivo, pero no es el único caso. El Instituto de Transparencia igual. Y en el caso del Instituto de Transparencia, su presupuesto es más de 1,000 millones de pesos al año. No hay que olvidar que eso es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo. Y se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal, ir creando todos estos aparatos, pantallas, porque este Instituto de Telecomunicaciones se creó para que no predominaran los monopolios en la comunicación y se ha avanzado muy poco. Siguen habiendo los llamados preponderantes, que es una manera eufemística de decir monopolio, porque también crearon un lenguaje, ¿no? Una terminología de políticas públicas, de las nuevas políticas públicas, pero todo terminaba en crear aparatos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, y ahí se iba la mayor parte del presupuesto. Nosotros, todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Y todavía se enojan porque no pueden ganar más que lo que recibe el presidente de la República y presentan amparos porque era un exceso. Llegaban a ganar hasta 600,000
pesos mensuales los altos funcionarios públicos. Eran de los mejores pagados en el mundo. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque era una república simulada. No había honestidad y entonces aparentaban de que no se permitía la corrupción y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de esta institución de combate a la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y saben? Empieza el debate para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y la corrupción no era delito grave, porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Y están funcionarios y los de la llamada sociedad civil, porque todos esos, al final de cuentas, lo que buscaban también era acomodarse en estos organismos, hablando del Instituto Anticorrupción, cuando no era delito grave la corrupción. El que robaba podía salir bajo fianza. A ese grado de simulación se llegó. Entonces, si hay esta iniciativa y va a significar ahorros, adelante. Solo en el sector energético crearon como 5 o 6 organismos. La CRE, la reguladora de energía, la de hidrocarburos, otra que hay para administrar los fondos derivados del petróleo, en la industria eléctrica lo mismo, la encargada de la regulación de la energía eléctrica, como 5 o 6. ¿Qué no era suficiente el Consejo de Pemex, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, crear 5 organismos? Pero todos, y ahora se respeta el que no ganen más que el presidente, pero antes se servían con la cuchara grande. ¿Y qué hacían? Pues autorizar todas las operaciones fraudulentas. ¿Quiénes autorizaron la compra de la planta de fertilizantes? Este escándalo de corrupción de Fertimex, pues esos organismos. ¿Quién aprobó que se le entregara gas a precios bajos, en condiciones leoninas, a Odebrecht? Pues esos organismos. Entonces,
ojalá y se queden los indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo, no para darle trabajo a los amigos, a los familiares, a los compañeros de universidad, de las escuelas surgidas en estos periodos, también de las nuevas escuelas. Entonces, todos estos organismos llenos de profesionales surgidos de las universidades que estaban de moda o institutos de moda durante el periodo neoliberal, oficinas en el extranjero, esto de ProMéxico, 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo y todos con personal. ¿Y quiénes trabajaban ahí? La mayor parte puro recomendado de los altos funcionarios públicos y de los que mandaban en el gobierno. ¿Todas estas oficinas que se quedaban así? No, no hemos nosotros hecho nada prácticamente para eliminarlas. Sí, la subsecretaría sí, lo que nos corresponde, y ahí vamos poco a poco limpiándolas, porque genera mucha oposición. Imagínense que nos metamos en esto. Si ahora con los fideicomisos se rasgaban las vestiduras, ya van a dejar a los familiares de las víctimas sin apoyo, ya van a dejar a los niños sin sus medicinas para curarlos por padecimiento de cáncer, ya van a dejar a los creadores, no les importa la cultura, la ciencia, la tecnología. Pues es que había un número amplísimo. Aquí está el secretario de Hacienda. ¿Cuántos fideicomisos? 338 fideicomisos. ¿Y entonces para qué está el gobierno? Aparte de las secretarías, 338 fideicomisos. Sí, apoyo a las medidas que se llevaban a cabo de saqueo. Necesitaban legalizar el fraude, el saqueo. Habían, por ejemplo, testigos sociales, les llamaban, para la supervisión de las obras, y supuestamente con eso, pues igual que lo de la transparencia, no iba a haber corrupción. Había muchísima corrupción y estos firmaban. Es como lo de los consejeros que aprobaban todo. O sea, ¿ustedes creen que en la compra de Fertimex fue nada más el director de Pemex? No, fue el Consejo el que aprobó, además del director de Pemex, desde luego. Entonces, para eso eran todos estos organismos.